¿Cómo están, amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? ¿Cómo están? Espero que estén bien, muy bien. Este es el segundo video de la serie sobre magnitudes eléctricas. En el video anterior explicamos qué son las magnitudes eléctricas y luego vimos la tensión o diferencia de potencial, normalmente o vulgarmente conocido como voltaje. Hoy vamos a hablar de la intensidad o corriente eléctrica o intensidad, conocido vulgarmente como amperaje. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, es el flujo, movimiento o desplazamiento de electrones a través de un conductor. En el tercer video vamos a ver, cuando analicemos resistencia como tercer magnitud, qué son los conductores, qué son los aislantes, etc. Pero por ahora vamos a ver que un conductor, por ejemplo, puede ser un cable común como el que hay en las casas. Entonces, la corriente eléctrica es el movimiento, flujo o desplazamiento de electrones a través de ese cable eléctrico. Los cables pueden ser de aluminio o de cobre, normalmente son de cobre. Bien, la corriente es lo que utilizamos nosotros, pero para tener corriente necesitamos tener tensión. Volvemos al ejemplo de los tachos con agua. Si no hay desnivel de agua, no se produce la corriente de agua. Lo mismo pasa con la electricidad. Si no hay un desnivel o diferencia de potencial eléctrico, una diferencia de cantidad de electrones, no va a haber corriente eléctrica o corriente o movimiento de electrones. O sea que para tener corriente necesitamos de la tensión. Pero la corriente es lo que nosotros utilizamos para hacer funcionar los electrodomésticos en nuestro hogar. Bien, ¿qué es lo que mata, la corriente o la tensión? Bueno, van a ver que todos los carteles dicen peligro, alta tensión, cuidado, tensión peligrosa, etc. Algunos dicen peligro, electricidad. Si bien lo que mata es la corriente, necesita una cierta tensión para mover esa corriente a través de nuestro cuerpo y causarnos daño. Por eso, aunque lo que nos mata directamente es el efecto de la corriente eléctrica a través de nuestro organismo, debemos cuidar la tensión. Si quieren que ahonde más en este tema, me lo dejan en los comentarios y haré un video sobre eso. Por otro lado, la ley de Joule, y no Fabián Joule, sino otro, dice que todo conductor, al ser atravesado por una corriente eléctrica, genera calor. Partiendo de esta premisa, también sabemos que todo conductor, al ser atravesado por una corriente eléctrica, puede generar un campo magnético. Alguien descubrió eso y se le ocurrió la gran idea de fabricar lo que se conoce como pinza amperométrica. ¿Qué diferencia hay entre la pinza amperométrica y el tester? Bueno, la gran diferencia es que con la pinza amperométrica yo puedo medir el consumo o la intensidad de corriente eléctrica en un conductor. ¿Por qué se dice intensidad? Bueno, así como en una calle o avenida la intensidad de tránsito puede ser alta, o también podría tener en la misma calle o avenida una intensidad de tránsito baja, circulando pocos autos o tal vez muchos autos en el mismo tiempo. Entonces, cuanto más cantidad de vehículos circulan en menor tiempo, más intenso es el tránsito. Lo mismo pasa con la intensidad de corriente eléctrica. Cuantos más electrones circulen por un conductor en una determinada cantidad de tiempo, más intensa es la corriente. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el ampere o amperio. Entonces alguien dijo, ya que cuanta más corriente eléctrica circule por un conductor, mayor va a ser el campo magnético que va a generar, ¿hay alguna forma de utilizar esa premisa para
poder o ese postulado para poder controlar el consumo o intensidad de corriente de un aparato? Sí, hoy existe la pinza amperométrica. Acá estamos, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver una pinza amperométrica. Entonces tomamos la pinza amperométrica en la escala de 200 amperes, de 0 a 200, en corriente alterna, ¿sí? Abrimos la pinza amperométrica y tomamos el cable principal. ¿Por qué? Porque queremos medir el consumo total. Y me dice 0.4 o 0,4 amper, ¿sí? Estamos midiendo la intensidad de corriente. El valor de 220 volt es fijo. 220 volt, tensión eficaz promedio, en nuestro país es fijo. Lo que me va a variar es el consumo de corriente o cantidad de corriente eléctrica. Como ven, es un consumo muy bajo. ¿Por qué? Porque es un motor nuevo. No lleva esta heladera, nevera o refrigerador, no lleva un motor más grande que el de un 5 HP. Hicimos la medición con la pinza amperométrica, que también se puede hacer con un multímetro o un amperímetro, y lo que va a variar en un circuito de corriente es justamente en un circuito eléctrico, es la corriente eléctrica o consumo del mismo. La tensión se supone que es un valor fijo promedio. Como mencioné anteriormente, en nuestro país es de 220 voltios, tensión eficaz promedio, mientras que en otros países es 110, 120 voltios, por ejemplo. Pero el consumo o cantidad de corriente que va a circular por el conductor va a ir variando. Cualquier duda que les haya quedado, me la dejan en los comentarios, y desde ya, gracias totales.